Nos encontramos en Al Paredón con Guacha, con un invitado de lujo, un joven ibaguereño, el doctor Julián Rodríguez. Julián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al Paredón con Guacha. Guacharo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder hoy compartir este espacio con usted. Estaba recordando precisamente que la primera vez que participé en una entrevista en vivo fue con usted. Tuve ese honor de que me entrevistara y me alegra que podamos seguir hoy coincidiendo con esta amistad y bueno, opinando sobre temas de política y del departamento del Tolima. Oiga, Julián, para mí también es muy grato que usted esté aquí, en mi programa, en El Insolente, porque definitivamente no son muchos los jóvenes que uno encuentra en el trasegar político y como usted lo menciona, desde hace tanto tiempo ya, porque como ustedes pueden ver insolentes, pues Julián es un hombre joven. Calculen ustedes hace 10 años, pues era un jovencitico. Diecisiete ¿Cuántos años años. tenía Julián? Eso fue en el 2015 que yo fui Sí, candidato a la Asamblea Departamental del Tolima, sí, me en acuerdo. ese momento. Pero yo ya ahí estaba en política hace varios años. Yo este año cumplí 17 años haciendo política acá en el departamento Qué del Tolima. bueno. Tengo ¿Cuántos años tiene Julián? 33 años. Bueno, la edad de Cristo, Juliancito. Así Bueno, es. está en la mejor edad, Sí, sí, creo yo, estoy en un de buen una momento de persona. mi vida y Mm. pues tratando de estar como muy concentrado en las cosas que quiero y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, yo creo que a los insolentes les interesa saber quién es Julián Rodríguez. Bueno, yo soy ibaguereño, como le dije, tengo 33 años. Yo nací en lo que es hoy ahí el Federico Lleras, en la sede Limonar, el anterior Instituto de Seguros Sociales. Nací ahí, acá en Ibagué. Em, Mi familia vivía en La Pola, entonces digamos que tengo orígenes en La Pola. Me crié en Santa Bárbara porque mis abuelos vivían cerca de mis papás ahí en Santa Bárbara, en la Comuna 2. Y después de esto, pues tuve la oportunidad también de estudiar en el Colegio Tolimense. Estudié en el Tolimense toda mi vida, desde primero hasta 11. Ahí, en ese momento, antes de graduarme, tuve la oportunidad también de ser deportista de alto rendimiento. Fui atleta, hacía salto con garrocha, fui selección Tolima, selección Colombia, campeón nacional, récord nacional. Y el deporte me dejó de enseñanza que pues uno tiene que trabajar y ser disciplinado también para lograr las cosas. No solamente se necesita tener habilidades, sino también disciplina, dedicación, concentración para poder sacar las cosas adelante. Esa es, digamos, como la primera etapa de mi vida. En el colegio tuve amigos con los que hablábamos ya de temas de política, de arte, de literatura, de filosofía. Colegio Tolimense es una institución que a mi manera de ver también sembró bases desde la educación mucho más amplias, ¿no? Que nos permitieron a una corta edad como poder ver cosas, entender cosas que pasaban en el país, en la ciudad, y me metí a la política a los 16 años, al Polo Democrático Alternativo. Empecé yo ahí en el Polo, inspirado un poco por las ideas de Carlos Gaviria Díaz, el expresidente de la Corte Constitucional. Y en ese momento, en Ibagué, conocí a Jorge Enrique Robledo, el ex senador de la República ibaguereño. Conocí su equipo de trabajo y con Robledo trabajé acá en el Tolima durante 15 años. Yo fui consejero municipal de juventudes, no con la ley que existe ahorita, sino Sí, con una total. ley que había antes. En ese momento logré ser electo como consejero municipal de juventudes. Pasé a estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Ahí como estudiante de Derecho participé del movimiento estudiantil. En ese momento el presidente Juan Manuel Santos presentó la reforma a la Ley 30 en el 2011 y estudiantes de universidades públicas, de universidades privadas, de toda Colombia nos unimos para construir una ley alternativa de educación superior distinta a la reforma que proponía el presidente Juan Manuel Santos y asumí un liderazgo en las universidades, en la juventud y eso me llevó también a ser el representante de los estudiantes de la Universidad Cooperativa. De esto también participé en todo el tema ambiental contra el proyecto minero de La Colosa en Cajamarca. Sí. Digamos, como me moví a las universidades, en temas de jóvenes, conocí de primera mano pues toda la situación del proyecto minero de La Colosa y participé también en esa construcción de una propuesta diferente pues al modelo megaminero que se quería implementar en Cajamarca, en el departamento del Tolima. Después de eso, fui candidato a la Asamblea Departamental del Tolima con 23 años. En ese momento sacamos 2.750 votos. Yo Yo la verdad no recuerdo, sí. tenía ni idea de qué era sacar votos, ni hacer campaña, ni nada de esto. Y para mí fue muy grato porque, digamos, yo estaba en un entorno muy
deportista de la ciudad, citadino, del centro de Ibagué, y salí de la universidad privada, además, y salir de esa realidad y empezar a recorrer los municipios del departamento del Tolima y ver todas las dificultades que existen, problemas de servicios públicos, de agua, de falta de oportunidades, de seguridad, de violencia, tragedias que han surgido durante tantas cosas en el departamento del Tolima. Y fue una experiencia muy bonita, que la verdad nunca la hice en ese momento pensando como, bueno, ¿en cuántos votos me van a sacar? ¿O qué tengo que hacer para sacarme más votos? Sino fue una experiencia más de recorrer el Tolima, conocer gente y digamos en ese momento, en esa edad, pues aprender cosas que para mí fueron muy, muy diferentes a la realidad que yo vivía, ¿sí? Y empezar a entender como, venga, la política es necesaria porque también es una herramienta para construir soluciones a los problemas que tenemos en las realidades de la gente. Después de esto, tuve ya la oportunidad de graduarme, de estar como candidato a la Cámara de Representantes, también estuve ahí Bien recuerdo. como fórmula de Robledo en el 2018. Esa ocasión apoyé la candidatura presidencial de Sergio Fajardo Sí, recuerdo. y pude aprender muchas cosas de Robledo, del mismo Sergio Fajardo. Hay muchas ideas técnicas que son interesantes y que aprendí muchas cosas de hacer política en este país. Y bueno, eso fue una experiencia también muy, muy interesante. Ya son 6 años de experiencia profesional. Soy además especialista en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, una universidad que le tengo también mucho aprecio. Me siento muy identificado con muchos de los planteamientos que se hacen allí, que se han hecho allí en la historia. Y, y bueno, y ya después de esto vinieron dos participaciones al Consejo de Ibagué, una con el Polo Democrático, 1.505 votos, y la última del 2023, 1.100 votos con Dignidad y Compromiso, en una coalición independiente. Digamos que eso fueron como las últimas experiencias electorales que tomé en mi vida. Y del 2023, después de esa elección, inicié como un proceso de reflexión de todo esto, porque siento que también a pesar de que empecé a una corta edad, pues uno también tiene que aprender muchas cosas y siento que maduré en otras que no lo había hecho, en la política, en mi vida, pero también en la política. Y tomé la decisión precisamente hace más de un año y medio de renunciar al equipo del senador Robledo, a Dignidad y Compromiso, con Sergio Fajardo. Eh, Tomé la decisión pensando en que en el Tolima también tenemos que tener vocación de poder y no vocación de poder para enriquecernos, sino para hacer las cosas desde la institucionalidad, desde esos espacios que existen en el Estado colombiano y que uno pueda tener también capacidad de influir para las ideas que uno tiene, que tienen los amigos de uno, con las que uno construye cosas que son diferentes a las que hoy predominan, pues entender que se necesita también estar en esos espacios, incidir y eso requiere pues también un análisis muy concreto y muy pragmático de la realidad tolimense y digamos que eso me llevó a sentarme a conversar con Marco Emilio Incapié, el joven, eh, 37 años, abogado, preparado, con una carrera política muy interesante y siento que logramos entendernos, compaginar y eso nos ha permitido que para esta elección que viene el próximo año, lo esté apoyando a la Cámara de Representantes con un equipo muy valioso, muy interesante, gente muy buena que he conocido allí. Y bueno, en este momento estoy gerenciando la campaña de Marco en Ibagué junto con un amigo que se llama Sebastián Amezquita y estamos en ese proceso, en ese reto por seguir aportándole al Tolima, no solamente como un tema de cómo me beneficio yo en los asuntos personales, sino también cómo uno le aporta algo a la ciudad, al departamento, porque pues al final eso es lo que es la política y a mí eso me apasiona y tengo como toda la voluntad y las ganas de seguir aportando desde mis capacidades y desde mis tiempos para que las cosas puedan ser diferentes también en el departamento. Bueno, escucharon ustedes esta historia de vida de un joven de 33 años que ha avanzado en lo intelectual, ha avanzado en lo político, ya rodeado de mucha experiencia. Y eso a mí me parece fabuloso, escucharlo de una persona tan joven como usted, Julián. Y yo creo que los insolentes también entrarán en reflexión. A nosotros nos ven jóvenes, nos ven adultos, bueno, nos ven hasta los niños. Y definitivamente escuchar su historia sirve de ejemplo para esa juventud que
es tan apática a la política? ¿O cómo percibe usted la juventud actual? Acabamos de realizar unas elecciones a los consejos municipales de juventud con un resultado que para el criterio del director del Insolente y el director de Alparedón con Guácharo, pues es un resultado ínfimo cuando el 13-14% de los actos para votar tan solo fueron a las urnas, y eso termina siendo preocupante en un desgaste tan inmenso que hace una Registraduría Nacional del Estado Civil frente al operativo y frente a lo económico. 600.000 millones de pesos, por Dios. No sé usted qué piense, Julián. Yo creo que digamos, las cifras son la realidad de lo que está pasando, que es preocupante. Aún así, estas elecciones hubo mayor participación que las Sí, anteriores, señor, ¿no? sí, Las anteriores fueron más críticas, hubo menos todavía, sí. participación en Ibagué y además hubo muy poca pedagogía y hubo mucho voto nulo en las de hace En 4 la años. pasada, sí. De hecho, Eso mejoró muchísimo sí, eso en esta, cambió, sí, ¿sí? cambió. Porque lo que predominó hace 4 años fue el voto nulo. Sí, así O es. sea, participaron muy pocos, pero además votaron mal, ¿sí? Total. En esta creció un poco la participación, bajó el voto nulo, es decir, hubo una intención, una manifestación de la votación. ¿Yo qué pienso frente a esa realidad que está pasando? Yo creo que hay una crisis en la democracia colombiana, tolimense, y es que desafortunadamente las elecciones o la participación en política se ha convertido un poco en que quien tenga más recursos económicos, estructurales, es quien tiene la garantía de poder obtener una curul, ya sea en la Cámara de Representantes, una alcaldía, una gobernación o un mismo Consejo Municipal de Juventudes, que se convirtió hoy ya también. Y estamos teniendo esa crisis porque entonces, pues hay unas personas que legítimamente pues han construido su proyecto de vida, su proyecto político y hoy pues son quienes tienen la mayoría de los recursos y tienen la posibilidad de poner alcaldes, gobernadora, mayorías en la asamblea, Sí, total, alcaldías en todo el departamento. total. Y eso no está mal, digamos, porque se lo han ganado y han aprendido un método y Trabajando. trabajando, han Qué bueno. trabajado y eso es una victoria, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el trasfondo de lo que está pasando con la gente? ¿Sí? Hay muchas necesidades, hay mucha desigualdad. En Ibagué, en el caso concreto de los jóvenes, que es lo que estamos hablando, hay mucha falta de oportunidades para los jóvenes en la ciudad. Hemos sido en los últimos 10 años, siempre hemos estado en el top 3 de las ciudades con mayor desempleo en el país, para jóvenes, para mujeres. Entonces hay muy poca participación, hay mucha falta de oportunidades y yo creo que ese escenario como de tanta desidia en el que ha estado la juventud hace que la participación sea muy baja, porque la juventud no le entusiasma ver a que hay espacios políticos donde puedan participar. Dicen como no, todos los políticos son iguales, todos son unos señores ahí canzones que vienen a echarse discursos, que no conectan con la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces siento que esas brechas que se están presentando en lo general, pues nos están haciendo muchísimo daño, porque hay una Sí, desconexión total. de la juventud con las cosas que están pasando. Mayoritariamente, ¿no? Porque igual yo creo que tampoco hay que desconocer a los jóvenes que participaron, que se candidatizaron, que hicieron campaña, que hicieron el ejercicio y que obtuvieron un respaldo igual de jóvenes. Nosotros apoyamos la lista de Marcamos Corazones, una lista independiente que participó y logramos obtener la curul, 451 votos de jóvenes. No es fácil, No, no para es nada nada. fácil, pero entonces uno dice, ah, bueno, pero Mm, igual hubo 450 jóvenes que ese día total, se claro. despertaron y fueron y No, la apoyaron berraquera. y eso también hay que reivindicarlo. Hay es que mirar cómo se sigue fortaleciendo esos espacios de participación de la juventud y se hace un verdadero acompañamiento con lo que es la política para la juventud, ¿sí? Para mí fue muy triste ver que el domingo hubo denuncias donde estaban diciendo que había jóvenes que les estaban pagando el voto, Virgen Santa, ¿sí? sí, tenaz. Hubo videos y todo que se subieron a redes sociales donde les estaban ofreciendo 15.000 pesos a los jóvenes para que No, votaran. O sea, cosas Virgen de esas que Santa. uno dice, Sí, total. pero si apenas están arrancando y ya estamos en eso, No, pues. Entonces yo digo, por eso hay una crisis de la democracia. Entonces, sí. quien tiene los recursos es quien tiene más posibilidades de elegir. Es un poco como la reflexión que yo hago de lo que está pasando ahí. Y bueno, pues no quiere decir que sea lo único. Hay otra gente que está haciendo procesos, que está participando, que está incidiendo, que está ganando espacios y pues va a ser un proceso lento, pero yo creo que progresivo que
que va a motivar y a fomentar que los jóvenes participen cada vez más. Fíjate, como yo he tenido su candidato aquí sentado también en el Sí, paredón con Guácharo, a Marquito Hincapié. Yo le digo Marquito porque hay que distinguir, ¿no? Él se llama igual a su papá, claro. coincidencialmente, y sé que es un excelente ser humano y bueno, hoy estamos en orillas diferentes, también hay que contárselo a los insolentes, pero de todas maneras permanece inamovible el principio de la amistad, del cariño hacia esas personas que van avanzando en la política y pues también hay que mencionarlo, Marquito ya habiendo sido diputado de este departamento, conoce todas y cada una de las problemáticas que viven las personas en los territorios y que de todas maneras quiere empezar a atender, si Dios y el electorado lo permite, desde la Cámara de Representantes. Porque es que la gente no ha entendido mucho que ser senador o representante a la Cámara en un país como el nuestro, eso es un privilegio que tienen poquiticos. Ejemplo específico, un Senado conformado por 108 senadores, son 108 personas de un país de 55 millones de colombianos que pueden estar allá definiendo todas las leyes en Colombia, porque quedan perteneciendo a la rama legislativa, que es una de las tres ramas del poder público. Ujú. Oiga, Juliancito, ¿y cómo va la campaña? ¿Cómo va eso? Ustedes ahorita el domingo se van a enfrentar a un Sí, ejercicio señor. electoral. ¿Cómo va eso? Bien, bien, va muy bien, pero quería agregar algo al comentario que usted hizo y que me parece muy valioso, y es que yo creo que se ha arraigado mucho en el Tolima la cultura en la política de que si usted no hace parte de mi grupo o si usted no hace parte de las ideas que yo profeso, usted está contra mí, usted es mi Sí, enemigo. total. Y creo que eso nos ha hecho mucho daño, porque si bien usted puede tener ideas conservadoras, Sí, a poner total. un ejemplo, y yo liberales, eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo en Estoy de problemáticas acuerdo. que sabemos que son de muchos años que vienen pasando en el Tolima y que ojalá llegue un momento en el que nos podamos poner de acuerdo para proponer soluciones, para Sí, llegar a acuerdos, para resolverlas, porque claro. eso también es la política, es una forma de Mm. tender puentes entre diferentes para poder construir soluciones. Y eso es lo que yo creo, y por eso estoy apoyando a Marco. En la consulta que viene este 26 de octubre, va a haber una consulta a nivel nacional, son elecciones, es un día normal de elecciones, no tiene nada diferente, es un domingo. Este domingo a las 8 de la mañana se abren las urnas y a las 4 de la tarde se cierran las urnas. Los mismos puestos de votación, lo que va a cambiar son las mesas, van a haber menos mesas por cada puesto de Pero votación, van a estar todos los mismos puestos de votación. todos los Perfecto. mismos puestos de votación, es decir, todas las personas de cualquier ideología, género, profesión, creencia, pueden salir a votar este próximo domingo, ¿sí? ¿Qué se va a votar? Tres cosas. Uno, el tarjetón de Cámara de Representantes, que ahí es donde va a estar Marco Emilio Hincapié con el número 8. Se está enfrentando a otras seis personas, que también tienen el interés de ser candidatos a la Cámara por el pacto histórico. Ese es, digamos, como lo que se va a definir. De ahí van a salir, de esa consulta, de este domingo en Cámara Tolima, salen tres, cuatro candidaturas para hacer una coalición para marzo, que es cuando se va a elegir el Congreso de la República. Esa coalición va a ser mucho más amplia, no solamente va a ser con sectores del pacto, sino va a estar el pacto, la Alianza Verde y otros sectores de centro y centro izquierda que Oiga, Julián, lo se están interrumpo porque convocando. tengo una duda que no he resuelto y es que se hace una consulta. En este caso específico, Marco Emilio pertenece a la Colombia Humana. Sí, señor. Está metido dentro de una consulta que nos han presentado como del pacto histórico. Sí, señor. Resulta que de esos candidatos, 7 que tú mencionas, Sí, ¿cuántos ya quedan listos para integrar esa lista? Porque es que hay que recordarle también a los ciudadanos que regularmente se ha ido en coalición con otros partidos. Entonces, por ejemplo, la doctora Marta Alfonso, hoy representante de la Cámara, ella no está inmersa en esta consulta, no, pero así es. tiene una credencial de representante y pertenece al Partido Verde. Verde. Entonces, ¿eso cómo lo van a manejar cuando llegue la hora de definir la lista ya principal para las elecciones del 8 de marzo del año entrante a Cámara? Cuando los otros van a reclamar, no, nosotros estamos ahí y los 6 primeros pues debemos ir. Claro. ¿Cómo van a conciliar eso? Eso yo lo veo como extraño. No, O no sé si está preestablecido que esa lista van 3 o 4, como usted lo es, menciona. es producto de un trabajo que se viene haciendo ya hace años,
que llevó a la Cámara de Representantes a Marta Alfonso Sí, en la coalición de hace 4 años, Pacto Histórico y Alianza Verde. de Digamos, acuerdo. desde hace 4 años, estos sectores alternativos de izquierda, de centro izquierda en el departamento del Tolima, han venido construyendo unas relaciones que hoy les permite, para el caso concreto del domingo, avanzar en que de ahí salga un número específico de candidatos, ¿sí? Para ir a una coalición. Está, obviamente, Perfecto. después del domingo, obviamente, se va a terminar de organizar De todo, estructurar la lista ya que va a ir de el 8 de marzo a las elecciones. exacto, que se va a distribuir en noviembre para la coalición Sí, y eso va a tener un resultado en marzo. Entonces, bueno, digamos, eso va pues bien, hay una buena relación, hay entendimiento, no es fácil, pero digamos que en los sectores alternativos, independientes, se tiene muy claro que la unidad de todos los sectores es necesaria para lograr el objetivo, que es una curul en la Cámara de Representantes, no perder esa curul, ¿sí? sí, No es fácil ganarla. De hecho, los mm, sectores alternativos antes de Marta Alfonso habían pasado 20 años desde Hugo Ernesto Zárraga sí, total. para volver a elegir un representante a la Cámara. Entonces, digamos que siento que los líderes actuales que hay en estos sectores hemos adquirido una madurez que nos permite entender que no nos podemos dividir, sino que al contrario hay que unificar y atraer otros sectores que no se sientan solamente progresistas, porque no es solamente una coalición progresista, es una coalición también abierta a sectores independientes, liberales, conservadores, empresarios, sectores que tengan un interés también de construir una propuesta para el departamento del Tolima. Qué bueno. Y en eso es lo que se está avanzando y que esperamos que logremos mantener la curul de Cámara de Representantes y obviamente nuestra tarea es que sea Marco Emilio ese representante a la Cámara, que creemos que además va a servir mucho para las próximas elecciones regionales, tener un representante como Marco que permita consolidar una apuesta para las elecciones del 2027, tener un candidato a la gobernación fuerte, candidatos a las alcaldías, incluyendo Ibagué, una lista a la asamblea con capacidad de elegir más de una o dos personas y obviamente listas a los consejos en todos los municipios y en Ibagué que tengan la capacidad de poder entrar al escenario político que hoy está tan hegemonizado por el Partido Conservador. Gracias. Oiga, Sí, Julián, es no, la realidad, es la claro, es realidad. la realidad. La realidad política del momento. Acuerda que la foto Insolentes cambia. Y cambia, puede cambiar en las próximas elecciones. Eso no lo garantiza nadie. Porque los partidos todos están trabajando en función de un propósito, los partidos alternativos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido de la U, todos estamos trabajando, como se dice. Así es. Oiga, Julián, un mensaje para los insolentes. Guacharito, yo creo que el departamento del Tolima ha sido un departamento que ha tenido mucha incidencia en la historia de este país. Nosotros hemos tenido presidentes, José María Melo, el primer presidente indígena que tuvo este país. Tenemos próceres como Manuel Murillo Toro, Darío Chandía, Alfonso López Pumarejo. Sí, Aquí en Ibagué nosotros tuvimos a Alberto Castilla, por ejemplo, que es sí, un personaje que me parece muy interesante. Y otros en la historia del departamento del Tolima que han tenido mucha incidencia. Y no solo políticos, ¿no? Sino artistas, sí, literatos. total. El Tolima siempre ha sido un departamento de avanzada, pero yo siento que en los últimos años hemos perdido mucha incidencia en los temas nacionales. Eh, Oiga, Julián, y ahora Roy Barreras nos resultó tolimense. Sí lo oyó hablar ayer en los medios. sí, Se sí, quedó ahí en el Hotel Casamorales anoche. sí, señor. Y pues lo oía yo esta mañana, escuchaba yo los comentarios en las cadenas nacionales, donde él decía pues que sus raíces estaban en el Tolima y que por eso había arrancado su campaña desde Ibagué, la Sí. ciudad musical de Colombia. Eso lo escuché ayer también, Mm, que tenía el papá, el abuelo era el abuelo, de sí, Rovira, sí, de total. Rovira. Entonces, bueno, sí, esos Bueno, mm, es parte del legado. Yo creo que el Tolima ha sido un departamento que le ha dado muchas ideas a este país. Pero yo siento, Guacharito, con todo respeto, que hay una crisis de liderazgo en estos momentos en el departamento del Tolima. A nivel nacional, tal vez el tolimense más destacado que tenemos en temas nacionales es Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Si bien hay una bancada de congresistas del Tolima con mucho poder, con mucha fuerza, creo que no han incidido en los temas nacionales con la relevancia que podrían tener. Ha sido más un tema en lo nacional muy, muy
muy pequeño, muy poco activo. En el Tolima sí, pues de mucha actividad con los senadores de acá, los representantes a la Cámara, pero siento que no han tenido una incidencia en los temas nacionales como debería ser con Oiga, nuestro Julián, es histórico. que definitivamente es muy difícil usted avanzar en cualquier corporación pública, sea un consejo, sea una asamblea, sea un congreso, sin gobierno. Claro. Eso es muy difícil. Yo lo digo por experiencia propia. Yo fui concejal de Ibagué y mi candidato a la alcaldía de Quemo. Mm, Entonces, pues yo hacía mi labor de sí, control político, sí, para ponerles el ejemplo, pero lógicamente, pues cuando el ejecutivo no es el de uno, pues eso es muy difícil avanzar. claro, No es que no se pueda avanzar, desde luego, pero bueno, eso tiene una composición interna claro. que hace que, por ejemplo, una representante de la Cámara como Olga Beatriz González, del Partido Liberal, y Petrista Triple 10, pues los tolimenses le exijan más resultados frente a esa condición de tener esa relación tan estrecha con el gobierno. Claro, Igual a Marta Alfonso. claro, y yo agregaría ahí también a la gobernadora, Sí, porque creo que si bien ella ha tenido una opinión muy relevante en temas nacionales y del Tolima en temas nacionales, creo que le ha faltado mucha más capacidad de diálogo y de sentarse con el diferente, porque igual el presidente de la República pues es la máxima sí, autoridad total. administrativa que tiene No, el no, Estado colombiano. de Y yo acuerdo. creo que a veces entrar en disputas, en pleitos, en pullas, pues no le sirve a los tolimenses. Tal vez le pueda servir a ella para una próxima elección, que es lo que yo veo que se está proyectando. Pero siento que para el beneficio del Tolima, con los problemas que hemos tenido y que coincidimos en muchas cosas con ella, como por ejemplo los problemas que tenemos serios de seguridad en el departamento, yo pienso que debería haber mayor entendimiento para sentarse y tener la capacidad de decir, no me importa aquí que Petro sea progresista y yo sea conservadora, sino me importan los tolimenses y cómo vamos a resolver los problemas que tenemos en el departamento del Tolima, de seguridad, de infraestructura, de servicios públicos, de producción, ¿no? Por ejemplo, con los problemas que hemos tenido con los arroceros, ¿sí? Sí, Entonces total. salen, sí, sí, le echan unas pullas allá en Bogotá a Petro con los temas del arroz, pero bueno, y al final los arroceros de aquí, ¿qué solución tienen? ¿Sí? Y al final no pasa nada, ¿sí? Entonces Sí, termina siendo un pleito entre la gobernadora y el al presidente. final se apaga el incendio, pero no se resuelve nada. Exacto. Entonces, eso yo creo que es parte de lo que nos está pasando y la propuesta que se estaba construyendo con Marco Emilio es también de consolidar una nueva generación de jóvenes, de sangre nueva, digo yo, porque no solamente hay jóvenes, sino, bueno, Marco tiene 37 años, ya no clasifica legalmente como joven, pero es sangre nueva. De 14 a 28. Exacto, pero es sangre nueva en el Bueno, departamento que tiene la capacidad, que está preparado, que tiene el conocimiento, que tiene el equipo para poder estar en la Cámara de Representantes, el respaldo necesario. Y eso yo digo, es algo novedoso que estamos viendo también en el departamento del Tolima. O sea, también es sano que figuras como la de Marco florezcan, tengan las posibilidades de estar en un espacio como la Cámara de Representantes, porque eso va a permitir que también florezcan otras ideas en el departamento del Tolima. Y no se trata que sean, que por ser diferente entonces vamos a perseguir o vamos a atacar. No, yo creo que al contrario, hay que mirar cómo nos ponemos más de acuerdo para resolver tanto problema que hay, ¿sí? A pesar de que podamos tener ideologías diferentes, yo soy partidario de que hay que ser mucho más pragmáticos y empezar a encontrar puntos de encuentro que nos permitan desde la política también avanzar. oiga, Julián, al final, ¿dónde vamos a ver a Julián Rodríguez próximamente? Pues Lo veo como candidato a la Asamblea en las próximas elecciones, con Marquito representante a la Cámara. ¿Ah? pues sería Claro. chévere, digamos, a mí me gusta mucho el recorrer el departamento del Tolima, la gente del Tolima, los paisajes, tantas cosas bellas que tenemos acá en el departamento. Sin embargo, en lo personal no tengo en estos momentos una aspiración electoral frente a las elecciones regionales. He estado ya en varias elecciones y digamos, eso me ha permitido también aprender cosas que creo que hay que mejorar, madurar mucho más para poder estar en espacios como la asamblea, Sí, el no, consejo, sí, la total. misma cámara. O sea, creo que me hace falta todavía madurar muchas cosas para poder estar en un espacio de estos. Pero bueno, ese es el trabajo que se puede hacer. Mi voluntad es en este momento de apoyar la Cámara de Representantes y de apoyar todas las causas y las candidaturas buenas, viables, que tengan posibilidades también de ganar. No creo
no lo estoy viendo como un asunto de egocéntrico, como, bueno, no, yo tengo el perfil para ser diputado, entonces yo voy a conseguirme mis votos para ser diputado. No, no, no me siento en eso. Me siento más bien en mirar cómo con el equipo que nosotros hemos construido, cómo las personas que nos acompañan podemos coincidir con otras personas para hacer candidaturas mucho más robustas y que tengan posibilidades de llegar, y uno estando ya en esos espacios de poder, pues puede uno empezar a construir otras realidades y generar unas condiciones en las que uno ya pueda decidir lanzarse a algo y estar tranquilo, ¿cierto? No, Sí, no total. estar preocupado ni angustiado, sino meterse en una campaña tranquilo, y pues si ganó, pues excelente. Y si no se ganó, pues también poder seguir la vida tranquilo, en muchas cosas. Entonces digamos que no, no tengo afán en estos momentos y estoy como muy concentrado en el tema de cámara de Marco Emilio. Bueno, Julia, para terminar esta entrevista, yo quiero preguntarle y que usted me defina Ujú. con una sola palabra Una sola palabra. los personajes que yo le voy a mencionar. Ok. Guillermo Alfonso Jaramillo, Legado. Adriana Magali Matiz, Mm. Creo que por su perfil y por lo que he visto que ha venido haciendo en los últimos años, división, Joana Aranda, mal gobierno. una. Ah, Marco entonces Emilio la cambio, Incapié, la cambio. cámbiela. Mediocridad, Marco Emilio Incapié, Marquito, ¿no? esperanza, Olga Beatriz González, trayectoria, Marta Alfonso, académica, Renzo García, ambientalista. Julián Rodríguez. Y puchas, es la más difícil, en una sola palabra definirse uno. Dígale usted qué palabra le viene a la No, tenacidad. tenacidad. Usted lo rodea en varias palabras. Una de ellas es esa y la otra resiliencia. Y siga así, mi hijo, que va bien. Bueno, señor, muchas gracias. Juliancito, Guacha, que Dios lo bendiga y gracias por haber estado en Al Paredón con Guacha. mucho gusto. Gracias.